Muy buenas tardes. Hace mucho tiempo que no hago entrevistas, que no hablo sobre temas profundos y quiero en este mes profundizar. Y para profundizar, traigo un tema y hay una persona muy especial para mí. El tema por el que vamos a empezar a profundizar es el placer y la creatividad. Para profundizar en ello, he invitado a un gran amigo mío. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí contigo. Me emociona mucho poder tener esta entrevista contigo. Ahora le voy a decir a él que se presente quién es, pero Antonio para mí es una persona especial, conocido, llamémosle hace poco, entre comillas, porque yo creo que él estaba en mi propósito de alma y de vida para enseñarme el camino del sentir, que es un camino del que hablaremos en el próximo vídeo. Pero Antonio es un gran estudioso de la vida de Jesús de Nazaret y sobre todo de la Cábala. Pero hoy el tema que nos compete es el placer y la creatividad. Pero antes me gustaría que le dijeras a la audiencia quién es Antonio. Pues nada, Antonio es simplemente mi avatar aquí en este mundo físico y, y Antonio pues tenía una vida hasta el 2012 ciertamente caótica y a partir del 2012 empezó una búsqueda desenfrenada que fue aumentando en su intensidad en la búsqueda del conocimiento y la verdad de quién era, ¿no? Eso me hizo que empezara a estudiar libros que me conectaban con diversas temáticas como la mecánica cuántica, filosofías orientales, y buscaba respuestas a preguntas existenciales, como por ejemplo esa que me acabas de hacer, de quién soy, cuál era el propósito de mi vida y, y cuál era el camino que debía seguir, ¿no? Y eso me hizo estudiar un curso de milagros, eh, los libros del Ser Uno, la vía del corazón, hasta que llegué a la Kabbalah. Y en la Kabbalah dije, ya encontré lo que buscaba. Interesante. Eso me lleva a hacerte una pregunta profunda que quizás, no sé si es el momento o sí, antes de meternos en materia. Cada persona tenemos un alma y ese alma tiene un propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de tu alma? El propósito del alma, cada alma tiene un propósito general que podríamos decir que es elevar la creación y para elevar la creación necesitas estar conectado o en cercanía con el creador. Y a su vez cada alma tiene un propósito individual que es afín a las capacidades, los dones y talentos que esa alma tiene. Por eso es muy importante que las personas encuentren cuáles son esas capacidades, esos talentos, para que lo puedan poner al servicio de los demás. Porque te das cuenta que lo único que te va a liberar de la garra, del sufrimiento y del adversario, al que podemos llamar ego o Satán, es poner lo mejor de ti al servicio de los demás. Muy bonito. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia, que es lo que, digamos, a la audiencia le interesa. ¿Qué es esto del placer y la creatividad, Javier? Yo te pregunto, Antonio, ¿qué conexión hay entre la espiritualidad, el placer y la creatividad? Pues eso me lleva a reflexionar sobre cuál es la actual situación mundial en la que, por ejemplo, sabemos que, en concreto aquí en España, el mayor índice de mortalidad es el suicidio. Y eso no sale en los medios oficiales. Y, y la gente se suicida porque no encuentra salida. Su mundo es un infierno y como no encuentran salida,
buscan esa escapatoria a través de ese suicidio. Y eso está muy, muy, muy relacionado con la temática que hoy nos planteas, Javier, que es el tema de la creatividad y el placer. La mayoría de las personas, 90 y tantos por ciento de la humanidad, utiliza el placer desconectado de la creatividad. El placer desconectado de la creatividad significa que viven solo y exclusivamente para darle placer al cuerpo, o sea, desconectado del alma. Y eso provoca, según las leyes de causa y efecto, que esas personas van a tener que crear sin obtener placer. Y crear sin obtener placer significa ser un esclavo o estar en esclavitud. Y esa esclavitud es el infierno particular en el que se encuentran una inmensa mayoría de la población mundial. Es decir, Antonio, cuando yo te hago esta pregunta y me has contestado la respuesta, a mí me lleva a hacerte otra pregunta. Vivimos en un mundo 100% materialista, en Mm, donde queremos todo ya, en donde no tenemos paciencia, en donde ni entendemos ni queremos entender los tiempos de Dios tampoco. Y claro, la gente se ha desconectado por completo de su verdadera esencia, que es eso que podemos llamar espiritualidad. ujú. Se van más a lo material, a lo físico, al dinero, al sexo, a, al ego, a alimentar el ego. Y eso nos lleva a ese gran dato que acabas de decir tú, ¿no? La de gran de muertes por suicidio que hay. Ujú. Sí. Una persona que nos esté escuchando ahora mismo y que nos esté tomando por loco, probablemente que estamos en el buen camino si nos están tomando por loco, y yo lo invito a ver o a sentir qué vida tiene. Siente qué vida tiene. Tienes dinero, pero tienes amor. Tienes amor, pero no tienes dinero. ¿Qué buscas? El placer siempre constante. Eso me lleva a la gran reflexión de la pregunta que te hago ahora, ¿no? El placer es una puerta hacia la creatividad. El placer, si queremos tener esa relación que no sea caótica entre el cuerpo y el alma, el placer tiene que estar asociado a la creatividad. Nosotros somos seres creativos. Fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Cuando nosotros nos desconectamos de esa creatividad, generamos un vacío existencial en nosotros tremendo. Y ese vacío lo intentamos llenar con cosas materiales. Y lejos de llenar ese vacío, lo aumentamos. Esto no quiere decir que buscar cosas materiales sea malo. Nada es malo en sí. Lo que tenemos que observar es la intención que ponemos en las cosas. Cuando nosotros queremos conseguir cosas materiales para mejorar, elevar nuestro entorno, nuestra familia, nuestra pareja, nuestras amistades, queremos mejorar el mundo que nos rodea, esas cosas materiales que nos lleguen van a tener un aspecto muy positivo. El problema es cuando deseamos poseer cosas materiales exclusivamente para engordar nuestro ego, para decir tengo esto, simplemente por el deseo de poseer. Ese deseo de poseer es autodestructivo. Ese deseo de poseer, el cual la gran mayoría de las personas tenemos hoy en día. ¿Sí? Claro, y eso me lleva a una reflexión, ¿no? Cada persona piensa o ve la vida con unos ojos completamente distintos, ¿no? Lo que se llama percepción. ¿Qué es la Mm. percepción para ti? La percepción es la visión individual que cada persona tiene desde su nivel de conciencia. Si esa persona está en un nivel de conciencia eminentemente material,
va a buscar siempre soluciones a cualquier situación desde un plano horizontal. Cuando digo horizontal me refiero a un plano material. Ujú. Y, y eso nunca va a encontrar soluciones reales. Siempre va a encontrar elementos sustitutivos que lo que va a hacer es desviar la atención hacia otros nuevos objetivos materiales. Pero el vacío ese va a seguir ahí. La solución siempre es darte cuenta de que tú eres un alma y esa alma necesita alimento espiritual. Y cuando decimos alimento espiritual, nos estamos refiriendo a entidades que no son materiales, como alegría, paz, amor, sentimientos que son elevados. Podemos decir que son emociones elevadas que se transforman en sentimientos. Y cuando esos sentimientos están distorsionados, se fragmentan en emociones que a la larga se convierten en emociones negativas, que son nuestras propias creaciones y nos van a reclamar nuestra atención para que las elevemos. O sea, todo forma parte de nosotros mismos. Esto es importante lo que has dicho, porque las personas no son conscientes, por su nivel de conciencia quizás, que nosotros somos seres creadores y que esa creación empieza a través de nuestro pensamiento, después con Ujú. nuestra palabra. Nuestro pensamiento y nuestra palabra nos lleva a tomar acciones. Muchas veces esas acciones las tomamos por miedo. Y ese miedo nos lleva a crear esa realidad. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que tengo que hacerte, ¿no? Un poco. Estábamos hablando del placer, ¿no? Claro, en este mundo, en una sociedad tan materialista en la que estamos viviendo, una sociedad en donde cuando hablas de espiritualidad, hablas de alma, ya te están tomando por loco, pero es que hay algo que para mí tiene mucho peso y que desmonta todo esto. Y es el placer efímero que busca la gente vivir, porque el placer espiritual es un placer más duradero. Y me gustaría que hablaras de ese placer duradero que encuentras cuando te conectas con quien eres de verdad. Pues fíjate que precisamente las fuerzas de la oscuridad, de la forma que atacan mm, más a los seres humanos es a través de la sexualidad. Date cuenta que, vamos a hablar claramente, el orgasmo es el momento más egoísta del ser humano. Y más egoísta quiero decir que ese placer intenso que produce el orgasmo, ese momento lo quieres todo para ti, no lo quieres compartir. Cuando el ser humano toma conciencia de que la sexualidad es la oportunidad de traer misericordia a este mundo, cuando tú le cambias la polaridad a ese deseo egoísta de retener ese placer para ti mismo y en ese momento lo compartes con tu pareja y encima estás teniendo pensamientos de amor en ese momento o incluso meditando nombres de Dios para traer misericordia a este mundo, estás alineando el placer a la creatividad y ese placer efímero se convierte en duradero. Para eso tienes que tomar conciencia de que el adversario, el satán o ego, funciona haciéndote creer que todo esto no es verdad. ¿Qué es el amor? El amor es nuestro verdadero ser. El miedo es la ausencia de conciencia de nuestro verdadero ser. Nosotros somos amor y el amor es real. Solo el amor es real.
O sea, si nosotros sentimos miedo, es porque tenemos ausencia de amor en nosotros mismos. Y eso tiene que ver con no saber quién eres. Si nosotros supiéramos con certeza quiénes somos, de nosotros solamente saldría amor. O sea, el miedo viene por no saber quién eres. ¿Quién es Dios? Dios es todo. Todo es Dios. Y nosotros estamos aquí en este mundo físico eh, experimentando la limitación de, de la infinitud de Dios. Y el mérito de venir a este mundo es recordar. No se trata de saber, de leerse miles de libros de espiritualidad, de tener mucha sabiduría. Se trata de recordar quién eres, porque recordar es unión. ¿Corazón o mente? Eso me hace recordar a un libro que le tengo mucho cariño, que es Conversaciones con Dios. Cuando Walls le plantea a Dios si tomara una decisión, quedarse con una opción, quedarse con otra, y Dios le dice a Walls, ¿y por qué no? Mente y corazón. ¿Y por qué ese Dios del que tú hablas nos castiga y no me da lo que quiero? ¿Por qué ese Dios no me hace la vida más fácil? Porque esas son muchas preguntas que se hacen las personas, ¿verdad? Sí, pero Dios no es castigador. Dios nos ha dado el regalo del libre albedrío, porque nosotros en estado de alma así se lo solicitamos, ¿no? Porque nosotros en estado de alma estábamos en el jardín del Edén, lo teníamos todo, absolutamente todo, y esa esencia del creador, dador absolutamente, nosotros nos impregnamos de esa esencia y sentimos la necesidad de dar también. ¿Y dónde puedes dar? En un mundo de carencia como este, pero necesitas recordar quién eres. ¿Quiénes somos? Somos Dios. ¿Por qué estamos aquí? Que no tengo la vida que quiero tener. La única forma de obtener lo que quieres es dándolo. Dar y recibir son lo mismo. ¿Por qué tengo que dar si lo que quiero es recibir? Precisamente el deseo de recibir es la fuente de todo sufrimiento. Deseo de recibir quiere decir que no tienes, cuando en realidad sí tienes, aunque no tienes conciencia de ello. Pero ¿y si doy y me hacen daño? Cuando evolucionas en este camino espiritual, te darás cuenta de, tendrás el discernimiento necesario para saber qué personas están capacitadas para recibir y cuáles no. Y hay personas que no están, no están aún preparadas para recibir determinados secretos, determinada sabiduría. Como decía el maestro de Galilea, no se le pueden dar perlas a los cerdos, ¿no? Eso es algo que va implícito en esa evolución espiritual. Decía el Maestro Jesús de Nazaret, que tú acabas de nombrar, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Porque es que el prójimo, hay una gran, digamos, ley que dejó Jesús, ¿no? Sobre esta tierra es ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Pero Ujú, claro, este egoísmo, este placer inmediato, me lleva a hacerte una pregunta que creo que muchas personas se hacen. ¿Cómo ujú. le voy a dar a una persona que me quiera hacer daño? ¿Cómo me puedo fiar si no paran de hacerme daño las personas y yo ya no quiero abrir mi corazón absolutamente a nadie? Eh,
eso me lleva al entendimiento de que cuando me están llegando determinadas personas que son negativas o que tienen intención destructiva hacia el mundo o hacia mí mismo, es porque yo estoy vibrando una frecuencia que me está haciendo atraer a esas personas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es subir mi frecuencia vibratoria, subir la frecuencia de mis pensamientos, de mis emociones, de mis palabras y de mis acciones. Eh, y una cosa muy, muy importante es que al mal hay que ponerle límites. No quiere decir que tú tengas que estar haciendo buenas obras con esas personas que intentan destruirte. ¿Qué límites? Ese límite tiene que ver con tu autoestima. Las personas que no tienen una buena autoestima no saben poner límites y no saben decir no sin sentirse culpables, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios me lleva a no tener autoestima? Dios no te lleva a no tener autoestima. Nosotros nos hemos distanciado de Él y hemos perdido la conciencia de que Dios siempre está contigo. Somos nosotros los que nos hemos distanciado. Dicen los sabios de la Kabbalah que cuando una persona da un paso hacia Dios, Dios da 100 pasos hacia esa persona. O sea, es muy poco lo que nosotros hacemos cuando tenemos la intención de acercarnos al Creador en relación a lo que el Creador hace con nosotros. Es interesante todo esto porque todas estas preguntas que te he ido haciendo son muchas de las que las personas muchas veces se hacen, ¿no? Nos han Ujú. vendido en la iglesia católica de que Dios es un ser castigador, pero no lo es. Mira, Dios es un ser de amor. si me permite, Javier, te voy a contar un secreto de la Cábala con respecto a esa pregunta. Dios no juzga y realmente quien te juzga es tu yo superior, Y Dios superior. ¿Eso tu qué yo es? superior. Tu yo superior es lo que tú en realidad eres. ¿Qué es lo que soy? Eres un alma conectada al Creador. Lo que hay aquí en este mundo es una réplica de tu verdadero yo. Claro. En la medida que tú te identificas con este yo impostor o usurpador de la realidad, te conecta con tu yo superior. Hace poco Antonio me recomendó un curso que estoy haciendo. Se llama La Vía del Corazón. Y en el capítulo 2 dice que Jesús, sus enseñanzas con los esenios, ayunaba. En el ayuno aparecían los miedos y aparecían circunstancias, ¿no? Eso me llevó a reflexionar, Antonio, de que en esta sociedad en la que vivimos hoy en día o en la que muchas personas buscan culpables, no ven al verdadero enemigo que tenemos delante de nosotros, que somos Ujú. nosotros mismos y nuestros miedos. Y eso nos hace no conectarnos con lo que somos, creadores. Claro, es importante saber cuál es la dinámica del ego. El ego continuamente está proyectando hacia afuera lo que intenta ocultar ahí dentro. Y una de las cosas que intenta proyectar hacia afuera es la culpabilidad. Los demás deben ser culpables para que yo sea inocente. Y Y de lo así, que y de lo que se trata es que tú encuentres la inocencia dentro de ti, no la culpabilidad fuera. y así alimento mi ego, Exacto, siendo culpable a los demás exacto. y no viendo la verdadera realidad, que es que la Ujú. situación que estoy viviendo la he creado yo por mi mente. Exacto. Así funciona el ego o el adversario continuamente, proyectando ilusión hacia afuera.
por eso en la persona eh, que deja de sentirse víctima y deja de proyectar la culpabilidad hacia afuera, eh, se da cuenta de que el ego es un tejedor de ilusiones, es como el mago prestidigitador que continuamente crea ilusiones. Te hago una pregunta, Antonio. ¿Cómo crees que la sociedad actual percibe la relación entre la espiritualidad y el placer? Es evidente, la respuesta a esa pregunta es muy evidente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de eh, voy a disfrutar de esto, voy a llevarme todo el placer que pueda porque esto es lo que me voy a llevar de esta vida? Hay una clara identidad de las personas con su cuerpo, creen que son el cuerpo y por tanto intentan darle el máximo placer al cuerpo. Y, y esa identidad hace que se rompa la conexión con la creatividad. La creatividad viene del alma. Y la creatividad se manifiesta cuando el alma desea compartir. El ego quiere recibir, el cuerpo quiere recibir y el alma quiere compartir. Y se produce esa fractura entre el cuerpo y el alma. Y precisamente alma y cuerpo deben trabajar juntos. ¿Cómo consigo aquello que deseo? Ya que somos personas espirituales y cómo hago que el creador me dé lo que yo quiero. Porque se confunde mucho esta pregunta que te he hecho, te la voy a resumir ahora, una cuestión muy simple. Es que hay muchos gurús por ahí vendiendo la ley de la atracción. La ley de la atracción se compone de 7 leyes universales que Enoch nos dejó aquí cuando trascendió ante Dios. Pero no entendemos realmente que esas leyes universales no son para alimentar nuestro ego, tener más dinero, tener más cuestiones, ¿no? Porque las personas cuando piden, solamente piden alimentar el ego, no alimentar el alma. Claro, es que ahí es donde nos tenemos que parar, ¿no? Cuando sentimos ese deseo, tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Esto que yo estoy pidiendo, esto que yo deseo, es para engrandar mi ego o es para alimentar mi alma? ¿Cuál es la intención que hay detrás de este deseo? Porque la mayoría de los deseos que tienen las personas son deseos materiales, ¿no? Deseos de poseer, deseos de, de engrandecer al personaje, ¿no? Yo soy director ejecutivo de tal empresa, gano tanto, empiezas a hablar con las personas y en la conversación te dicen lo que ganas sin tú haberlo preguntado, ¿no? Pues vas viendo un poco, vas observando de que esas personas están de alguna forma distorsionadas por ese deseo de poseer, ¿no? Y ese deseo está desconectado de la creación. Esa frase que has dicho anteriormente de amarás a tu prójimo como a ti mismo, tenemos que llegar a la conciencia de que tu prójimo eres tú. Claro. Entonces yo esto me lo llevo a esos maestros, gurús, que hablan sobre esa ley de atracción, que es interesante conocer lo que hay detrás de ella y entenderla. Y porque esas leyes universales te hacen conectar mucho más con Dios y buscar una información mucho más profunda como puede estar en la Cábala. A mí me llega a reflexionar de que estos maestros o gurús lo que le enseñan es a la gente a pedir para poseer. Y yo Ujú. tengo una pregunta para esos maestros gurús. ¿Por qué le enseñan a la gente a manifestar dinero cuando realmente la gran frase de Jesús de Nazaret que decía, ama a tu prójimo como te tienes que amar, como te amarías a ti, me lleva a la reflexión de, vale, yo quiero ser
conferencista, por poner un ejemplo. Pero yo que quiero ser conferencista para alimentar mi ego y ganar mucho dinero, o quiero ser conferencista para llevar a las personas hacia el camino de la verdad y así cambiar su vida de verdad de corazón. Es la clave a esa pregunta está en la última palabra que has dicho, corazón. Lo que manifiesta el éxito real, auténtico de una persona aquí en este mundo es la intención del corazón. La intención del corazón es la llave que abre todas las puertas. Y cualquier propósito, cualquier proyecto empresarial o de cualquier otro tipo que esté impregnado de una verdadera intención del corazón es una semilla impregnada de éxito. Y ahora te hago otra pregunta. Si lo que hago lo hago desde el corazón y yo soy ese gurú que habla de la ley de la atracción y tengo que cobrarle a las personas 200.000 euros por yo ayudarlos, ¿eso lo hago desde el corazón o lo hago desde el ego? Eh, siempre la brújula para no perderse en las raíces profundas del ego es la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Hay intención oculta en esto que hago? ¿O realmente hay una intención del corazón que me mueve internamente a mejorar y aliviar el sufrimiento de las personas, a bajar misericordia, a que, como dicen los sabios de la Cábala, una palabra puede cambiar el destino de una persona? Una palabra puede cambiar el destino de una persona. Incluso una palabra puede matar a una persona. Imagínate el poder que tiene la palabra. Entonces, ¿debo de cobrarle a una persona miles de euros por enseñarle a conectar con esas maravillosas leyes? ¿O debo de cobrar un dinero justo para que la persona inicie un camino y ella encuentre su propio destino del alma? Claro, el tema está en la palabra que he mencionado, justo. Justo, la justicia está en el diezmo. Del 100% de lo que tú ganes, quitarle el 10%. Eso es lo que realmente lo convierte en justo. Esas personas que están afanadas en amasar grandes cantidades de fortuna y luego, como tú sabes, los actos son los que hablan de esas personas. ¿Esas personas tienen actos reales de misericordia, de tener voluntad de mejorar el mundo? ¿O simplemente están arrastrados por esa intención de amasar una fortuna material y engordar sus egos? Es decir, Ve- me acabas de decir clarísimamente, si ese maestro te enseña a conectar o a iniciar el camino, a conectar con el creador, con Dios, y lo que nos está mostrando es bienes materiales constantemente en las redes sociales, esa persona está desconectada del creador. Totalmente. La materia, la materia, y ese va a ser el gran descubrimiento de la humanidad. eh, la redención de la humanidad va a ser descubrir que la materia es espiritualidad. Fíjate que yo pienso que es importantísimo que las personas hoy en día conozcan todo esto, ¿no? Hoy en día tenemos la habilidad, ¿no? De conectarnos a través de estos medios, como estamos ahora mismo conectados por Zoom. Y yo sí creo en que, como hacía antiguamente Neville Goddard, uno pueda cobrar una entrada a una conferencia, asistir muchas personas y dar claves, ¿no? Porque al fin y al cabo las personas no se mantienen del aire en este mundo físico. Pero dentro de la justicia, ¿no? De dar claves y de aportar valor, lo puedes hacer a través de libros, lo puedes hacer a través de cursos económicos. Pero creo que todo este mercado del desarrollo personal ha traído mucha mentira y mucha desconexión de la que era la auténtica verdad y todo eso. La auténtica verdad yo la he encontrado
la figura de Jesús de Nazaret. Ujú. Y él decía que todo lo debes hacer de corazón. Claro, realmente eh, el verdadero maestro está en el interior. O sea, el verdadero maestro, cuando los gurús, el problema de estos de estos falsos maestros, estos gurús, estos líderes de masas, el problema es que te hacen creer que ellos tienen algo que tú no tienes. Y por eso crean una relación de dependencia hacia ellos. Totalmente. Y un verdadero maestro te hace ver que tú ya lo tienes todo. Tus herramientas están dentro de ti. Te hace que te enfoques en el autoconocimiento, que te des cuenta de las capacidades que tú tienes y que las potencias y las desarrolles. No que te haga tener una relación de dependencia con ellos. Y conozco gente que se ha dado cuenta de eso, han tenido falsos maestros, los cuales le han sacado grandes cantidades de dinero y luego han dejado a esas personas pues con una autoestima bien dañada, ¿eh? Porque esa relación de dependencia te hace, el maestro te hace creer que él está por encima tuyo. Un verdadero maestro no hace eso, un verdadero maestro lo que hace es insuflarte sabiduría dentro de ti. Y esa sabiduría es la que te activa tu maestro interior. De lo que se trata es de que cada persona active su maestro interior, no crear relación de dependencia. Yo escribí un libro, Antonio, que se llama El Pergamino del Éxito, en donde cuento la historia de una persona que tiene serios problemas en su trabajo y un amigo le dice que había conocido a un maestro y que le había dado claves para cambiar su vida. El chaval va en busca de esa persona y esa persona en tiempo de 20 30 días le enseña claves, le da información y le pone una prueba final. Una prueba final para encontrar una palabra secreta. Cuando la encuentra y va en busca del maestro, el maestro ha desaparecido. Ya no está. Creo que el verdadero maestro, como tú bien dices, es aquella persona que llega a tu vida para enseñarte un camino. Tú debes de coger el camino. Eso me recuerda a la película de Matrix, ¿no? No sé si has visto la película de Matrix, sobre todo la primera parte, cuando, eh, no me acuerdo del personaje, cuando lleva a Neo, que es el protagonista, hacia una puerta y le dice a Neo que él debe ser el que abre esa puerta. Esa puerta es la puerta hacia tu interior. O sea, el verdadero maestro es aquel que te lleva a abrir la puerta de tu mundo interior. Allí en tu mundo interior es donde encontrarás todo lo que nunca encontrarás en el mundo exterior. El verdadero maestro es humilde Claro, y el verdadero maestro tiene corazón y hace las sí, cosas con corazón. claro, sin expectativas. Lo que te hace ver que tú realmente haces las cosas de corazón es no tener expectativas. Las expectativas es lo que continuamente nos mete en ese círculo vicioso de sufrimiento, esa decepción porque yo esperaba esto, yo esperaba lo otro. Cuando tú no tienes expectativas, simplemente te dedicas a sembrar semillas y te olvidas del resultado. El universo se encarga del resultado. Tengo dos preguntas más que hacerte y cerramos esta primera charla. Vamos a tener unas cuantas, Juan. Las personas hoy en día son personas de rituales o de hábitos, buscan rituales o hábitos que me hagan tener éxito. Ujú. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que debo de hacer todos los días para conectarme con el creador? Hay una cosa que te acerca mucho al creador y, y que la mayoría de la gente no entiende. La mayoría de la gente siempre está pidiendo, ¿no? Pero sus acciones negativas hacen que se produzca una malla
para que la respuesta del creador no se produzca, ¿no? Y lo que realmente te acerca al creador es una emoción sincera de gratitud. La gratitud es la mayor ofrenda que tú le puedas dar al creador. Dale gracias por tener un día más de vida, dale gracias por incluso los problemas que tienes, porque hay un lugar donde no hay problemas. Se llama descansa en paz, a que te alegra de tener problemas. O sea, todo está enfocado al crecimiento espiritual. Lo que pasa es que la gente elude esos problemas, ¿no? Y por eso hay tanta tendencia a tener adicciones, ¿no? La gente huye de sus problemas, no los atraviesa. Esto me lleva a compartir una frase, creo que leí en la Biblia, que dice, aquello que quieres ser ya lo eres. Hay una frase de Isaías que dice que antes de, antes de que me pidan, yo responderé. O sea, el problema es no tener esa conciencia de realmente quién eres y que ya lo tienes todo. Y de eso te aleja precisamente lo que hemos estado comentando en esta conversación, que es el deseo distorsionado de poseer. Mm, si tú le preguntaras a una persona, ¿qué quieres? ¿Poseer o disfrutar de todo lo bueno que te da la vida? ¿Qué porcentaje piensas que te dirían poseer y quién disfrutar y agradecer lo bueno que te da la vida? La La, mayoría re- de gente está enfocada en el poseer. la respuesta lo saben todos y es el 95% deberían poseer, un 4% dudan entre poseer, Ujú. solo muy pocos quieren conocer de verdad. Pero si te das cuenta, esa tendencia, esa conducta o ese paradigma de poseer es una locura. ¿Por qué? Porque estamos en un viaje transitorio, el alma tiene un cuerpo y nadie se lleva una casa, un coche, un trabajo al otro mundo. ¿No? Mm. Lo importante de todo esto, bueno, lo diremos en el próximo vídeo. Última pregunta. Sobre todo esto que hemos hablado, te pido que le des un solo consejo a las personas. ¿Cuál sería? El consejo, yo no me gusta dar consejos, me gusta aportar humildes sugerencias porque yo simplemente soy un libre pensador, un estudiante de Kabbalah. Y, y lo que sí me gustaría sugerir a las personas es que es necesario que abran esa puerta. Nadie va a abrir esa puerta por ellos. Eh, los tesoros de la creación están dentro de cada uno de nosotros. Y cada persona tiene un tesoro de valor incalculable. No hay precio para pagar ese tesoro que cada uno tiene en su interior. Y, y cuando las personas decidan abrir esa puerta, se darán cuenta del regalo que es estar vivo aquí, teniendo existencia aquí en este mundo físico. Y eso tiene mucho que ver con saber quién eres. El grado de autoestima de una persona está íntimamente ligado en el autoconcepto que tiene de ella misma y de quién es. Y tiene mucho que ver con una cuestión importante que vamos a ver en un siguiente vídeo. El gran secreto del ser humano, sentir. Sí, sin duda, Muchas sin duda. gracias, Antonio. Muchas gracias, Javier. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Gracias.